Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto de Excel? Igual lo veo medio lento, como que se me cuelga a veces el video, ¿no? Puede ser. Bueno. Habíamos comenzado a ver un poco de Excel, ¿se acuerdan? Hojas de cálculo. ¿Hasta dónde habíamos llegado? ¿Quién se acuerda? Era solamente las funciones básicas que vimos. Todo lo que es la barra de herramientas y eso. Habíamos visto más que nada la parte de formateo, de cómo remarcar la celda de una tabla, agregar un encabezado, agregar información, pero como bien dijo acá el compañero, llegamos a ver la parte más básica. La clase de hoy vamos a comenzar a trabajar con operaciones numéricas, ¿sí? Yo acá estoy compartiendo en pantalla una hoja de cálculo donde vamos a comenzar a hacer cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces, acá en el encabezado tenemos lo que nos pide, ¿sí? El enunciado, que en este ejercicio en particular me dice realizar, sumar estas dos celdas, ¿no? Esta que está acá y esta. Entonces, siempre que vamos a hacer a resolver algún cálculo, lo primero que vamos a hacer es escribir el signo igual, ¿sí? Eso le va a indicar a la hoja de cálculos que lo que sigue a continuación va a ser una fórmula, ¿sí? Una fórmula que va a hacer algo en particular. Si no lo ponemos, va a pensar que son números o que es un texto, pero no lo va a entender como una fórmula. Entonces, siempre que vamos a hacer cualquier tipo de cálculo, comenzamos con el signo igual. A continuación, nos dice que sumemos 100 con 35. Entonces escribimos 100. Vamos a utilizar el operador más y luego el segundo valor, que es 35, ¿sí? Y nos devuelve el resultado cuando presionamos Enter, que es 135, ¿sí? Entonces, los operadores que tenemos disponibles, o los operadores matemáticos, ¿sí?, que tenemos disponibles son, voy a ponerlo entre comillas porque si no, no me deja escribirlo en una celda: el más, el menos, el multiplicado, que es el asterisco, y el dividido, que es la barra hacia la derecha. Estos son los operadores matemáticos. Sí, voy a agrandar un poquito la letra y lo veo. Entonces, más, menos, multiplicar y dividir. Bien, si hago doble clic donde escribí la fórmula esa de la suma, 100 más 35, me vuelve a mostrar la fórmula, ¿sí? Por más que ya está el resultado, ¿sí? Si yo me salgo de esa fórmula, me voy a otra celda o presiono Enter, me muestra el resultado. Si hago doble clic, de nuevo veo la fórmula. Al igual que si yo no le hago doble clic, simplemente me ubico en esa celda, fíjense que me muestra en la barra esta que está acá arriba, la barra de fórmulas, me muestra la fórmula inicial. ¿Ok? Bien. Entonces, de nuevo, escribí el igual, 100 más 35. ¿Sí? Bien. Vamos a hacerlo de nuevo acá. Fíjese, esta vez, en lugar de escribir de nuevo el valor, lo que voy a hacer va a ser escribir igual y voy a llamar, voy a utilizar lo que se llama una referencia a esta celda, ¿sí? La celda esta que está acá, ¿cuál es? H10, ¿sí? Me fijo en la intersección de la columna con la fila, que es H10. Si no lo llego a ver bien, me paro en la celda y fíjense que acá, arriba de toda la izquierda, me dice H10. Me dice cuál es la coordenada, o la posición de esa celda, ¿sí? H10. Si me paro acá, fíjese, es H11, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, escribo igual, no repito el número 20, sino que pongo la posición de esta celda, ¿sí? H10. H10. Uso el operador, que es el más, y luego H11. ¿Ok? H10 más H11.
Repito, no vuelvo a escribir los valores que ya están almacenados en esa celda, sino que llamo a esa celda. Voy a buscar el valor que está almacenado en esa celda, ¿sí? H10 me va a devolver 20 y H11 30, ¿sí? Entonces H10 más H11. Presiono Enter y ahí me devuelve el resultado, que es 50. Tal cual, sí, Janina. Está sumando el valor que está almacenado en esas dos celdas. Bien. ¿Qué ventaja tengo al hacer esto? Bueno, primero que nada, no estoy repitiendo los valores que ya están almacenados en esa celda, ¿sí? No vuelvo a escribir 100 y 35. Y otra ventaja es que, fíjense, si yo acá agarro y digo, bueno, ya no quiero que sume 100 y 35, sino que sume 100 y 45. Acá el resultado sigue siendo 135, ¿sí? Para modificarlo tengo que volver a venir acá y cambiar 35 por 45. En cambio, si yo lo hago acá, fíjense, yo sumé H10 y H11, ¿no? Esta celda con esta. Entonces si yo vengo acá y digo, bueno, no, ahora no es 30, es 35. Automáticamente me modifica el resultado de la suma, ¿sí? Entonces, importantísimo siempre usar referencias a otras celdas donde ya están almacenados los valores. No volver a escribir el valor en la fórmula. ¿Siguieron? ¿Vamos bien hasta acá? Profe. Sí, profe. ¿El resto? Bien, buenísimo. Buenísimo. Excelente. Bien, vamos a hacer de nuevo ese cálculo acá. Vamos a ir resolviendo acá. ¿Cómo harían esta suma? ¿Sí? La primera celda con la segunda. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer eso? Y podemos usar el primer ejemplo que dio, que es igual 10 más 15. Ok, pero ¿qué les dije yo? De escribir o sea, eso fue nada más. Se lo mostré como lo que no hay que hacer, ¿sí? Escribir de nuevo el valor es lo que no hay que hacer. Marcar las celdas. ¿Cómo? Igual. Dime. Y poner el número de los valores de la celda y columna. ¿Cómo sería? Es igual. Suma, no sé si tenés que abrir paréntesis, no me acuerdo, ¿no? Era Enunciamos ahí. igual 10 más No, 15. va la celda, es igual B10. No, B14 no llegó a ver. Sí, B14 más. Sería B14 más 14. más. Esta que está acá es C14, ¿no? C14. Ahí sí voy a agrandar un poquito. Acá ya me spoileó el resultado del Excel. La hoja de cálculo. Voy a agrandar un poquito, así se ve mejor. Porque es cierto que a veces se ve medio lejos. Entonces. Entonces, B14 más C14, ¿sí? Esta celda más esta celda. Importante, esto fue como un primer ejemplo, ¿sí? Y es lo que no hay que hacer. Ya el valor está almacenado en otra celda, no volvemos a Janina. escribirlo. Nada, perdón, profe, era parecida sí. a Janine, si podía apagar el micrófono. Perdón. Gracias. Voy a poner esta. Están acá. Un segundo que organizo mejor. Entonces, tenemos. Vuelvo a hacer doble clic para ver la fórmula. Tenemos B14, que es B14 más C14. Va a buscar al valor que está almacenado en esas celdas en particular, ¿sí? No vuelvo a escribirlo. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Sí. Profe.
Bien. ¿Cómo vamos con uno más? ¿Cómo harían este que está acá? ¿Cuál, profe? S, B. Primero Bueno, escriban. igual, Sí. B 15 15, más C 15. excelente. B15 más C15. Igual, Ujú, profe, una consulta. sí. Bueno, para no estar haciendo tanto esa fórmula, ¿puede ser que se aprieta Ahí, ese puntito y se bien. arrastra hacia abajo y te resuelve como que ya todo? Sí. Excelente. A eso es lo que íbamos. Si se fijan, tenemos B14 más C14. Y acá, B15 más C15. Es un tanto repetitivo. ¿Sí? Si queremos hacer lo mismo con este, va a ser B16 más C16. ¿Cómo puedo automatizar ese proceso? ¿Cómo puedo aplicar esa misma suma para el resto de las filas? Bueno, voy a venir, vamos a borrar este segundo. Ya teniendo una fórmula ya resuelta, B14 más C14, hago clic en el puntito que hay acá abajo a la derecha y lo estiro hacia abajo. Fíjense que automáticamente me genera las fórmulas para cada una de las filas. Si yo, por ejemplo, vengo a este que está acá, me generó B16 más C16. Si vengo a este de acá, B19 más C19. ¿Sí? En el chat dijeron, ahí estaría sumando esas dos celdas. ¿Sí? Así con suma, resta y cualquier otra función o solo suma. Bien, Janina, buena pregunta. Podría ser con cualquiera del resto de las operaciones, ¿sí? Con suma, resta, división. Con cualquiera yo puedo autocompletar hacia abajo, ¿sí? Bien. Vamos de nuevo. Vamos a hacer. Escribimos la primera fórmula, ¿sí? Igual, y yo quiero sumar esta celda con esta acá. Entonces escribo B14, operador más, C14. ¿Sí? Ahí me va a devolver el resultado de la suma de estas dos celdas. Me ubico sobre la celda donde haya la primera suma. Y fíjense que aparece un puntito abajo a la derecha. Llegan a ver ahí. Si yo hago clic allí y estiro hacia abajo, cuando suelto me va a aplicar esta misma fórmula para el resto de las filas. ¿Ok? ¿Sí, no? Sí. Sí, profe. Bien, Uy. excelente. ¿Cómo lo harían si yo quisiera, por ejemplo, hallar la suma acá de las columnas? ¿Cómo, profe? ¿Cómo hallarían la suma de las columnas? O sea, de cada columna. De los valores de cada uno de los valores de la columna. Pongo igual y marco la primer columna hasta la última. O sea, la primer celda hasta la última de la columna. Fíjense que si no quieren escribir la posición de cada una de las celdas, la coordenada de cada una de las celdas, lo que vamos a hacer es escribir, presionar la tecla control y hacer clic en la celda. Automáticamente nos escribe, ¿sí?, Así, la celda. profe, se hace así como estaba recién saliendo la fórmula ahí. B14, dos Sí. puntos, Ahora hasta lo vemos. Sí. B19. Momento. Ahora vemos las distintas formas de hacerlo.
Ahora lo vemos en breve. Entonces B14 más la que sigue, que es esta que está acá. Presiono control, hago clic y me muestra la coordenada de esa celda, ¿sí? O la posición de esa celda. Más la tercera, esta que está acá, hago clic, B16 más control, hago clic, B17 más hago clic ahí, B18 más la última, B19. Enter y me vuelve la suma de todas esas celdas. Si quiero aplicar lo mismo al resto de las columnas, ¿cómo hago? A ver, marco el punto y corro para el costado. Corro hacia la derecha y aplica lo mismo para todas las columnas. Excelente. Ahora sí vamos a ir a esta suma de acá. ¿Sí? De todas estas celdas que están en horizontal. Bien, vamos a hacerlo de una forma distinta. En lugar de utilizar los operadores, vamos a utilizar las funciones. ¿Sí? Entonces los operadores son estos que tenemos acá. Vamos a ver funciones. Entonces, ¿qué es una función? Pensar en una función como un aparato, ¿sí? Un aparato que realiza algo por dentro, ¿sí? Ya con su mecanismo que ustedes no saben cómo funciona, qué es lo que hace por dentro. Ustedes ingresan algo, ponen algo y les devuelve un resultado. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? Esa, de las máquinas de cocina, esa es la máquina que hace pan, por ejemplo. Ustedes ponen los ingredientes, tanta cantidad de los ingredientes, y no les importa qué es lo que pasa adentro. Solo saben que les va a devolver un resultado que es el producto final, que es el pan, ¿no? Con una función es algo parecido. ¿Sí? Ustedes le ingresan valores y les devuelve un resultado. Lo que pasa adentro lo realiza la propia función. A ustedes no les interesa. ¿Para qué sirve eso? Bueno, van a ver que tenemos la función suma o sum, que ustedes, como se imaginarán, le pasan valores y les devuelve la suma de esos valores. Luego está la función resta o minus, ¿sí? Es minus, resta no funciona con resta, es minus. Para multiplicar, la función multiply. Para dividir, la función divide. ¿Sí? Y luego vamos a ver que hay otras más, que es la función promedio o average. Esta sí está en inglés y en castellano. Y por otro lado la función si o if. Esta no es una función matemática, sino una función lógica, que esta también la vamos a trabajar. Entonces, en estos cálculos que estamos haciendo son básicos. Es muy parecido a utilizar el operador. Si ustedes con el operador ingresan los dos valores y les devuelve la suma o resta o lo que es la operación matemática que sea de esos dos valores, ¿sí? Más o menos lo mismo, ¿no? A la vista de ustedes, sí, que van a realizar esos cálculos, va a ser algo similar. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quieren hallar un promedio, ahí sí van a encontrar que les ahorra varios pasos, ¿sí? ¿Cómo se calcula el promedio? ¿Cómo calculan ustedes el promedio de la nota final de una materia, por ejemplo? Supónganse que tiene dos notas, ¿sí? Primer parcial y segundo parcial. ¿Cómo hallan el promedio que van a tener en esa materia? Se suman las dos y se divide. Hacen nota 1 más nota 2. Eso, ¿sí? Uy. Esto no va a devolver ningún resultado, ¿sí? Es nada más algo que les muestro de forma para que lo vean. ¿Sí? Nota 1 más nota 2. Y eso va entre paréntesis, ¿no? Para separar, para que... Para que eso lo haga primero. ¿Cómo? Para que eso lo haga primero. Para que primero haga esa suma y luego al resultado de esa suma le aplique la división por 2, ¿no? Porque ahora tenemos dos notas. Si fueran 3 notas, sería nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido 3, ¿sí?
Entonces fíjense que acá ya hay más pasos, no es solo un operador y ya. Tenemos paréntesis para dividir los términos, dividido después por esa cantidad de notas, ¿sí? Entonces son un par de pasos más. Si yo utilizo la función promedio, solamente le paso las dos notas y ya me devuelve el resultado, ¿sí? Me ahorra un par de pasos. Esa es la idea principal de una función, ¿sí? Por dentro realiza todos estos pasos. Al final solo me devuelve el resultado sin que yo no tenga que hacer nada más que pasarle esos dos valores. ¿Ok? Les muestro esta función promedio, cómo funcionaría la función promedio, para que se vean de forma más notoria la utilidad de una función, ¿sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Sí. Excelente. Vamos a ver entonces cómo aplicarlo acá. Vamos a hacer la suma de estos valores utilizando la función suma, ¿sí? Primero que nada, siempre el igual. Luego, el nombre de la función, ¿sí? Sum. Suma o sum, como prefieran. Yo les recomiendo acordárselo, de forma memotécnica, si se acuerdan el nombre en inglés, es siempre acordarse los nombres en inglés, ¿sí? Porque para esto está solo en inglés, así que... pero bueno, si no, si escriben suma, está bien. Entonces suma, abro paréntesis, le paso el primer valor, ¿sí? F18, punto y coma, ¿sí? No le ponemos el más ni nada, punto y coma. Segundo valor, punto y coma. Tercer valor, punto y coma. Cuarto valor, punto y coma. Quinto valor. Cierro paréntesis. Y eso me devuelve entonces lo mismo que me devolvería si lo hiciera con los operadores, ¿no? Bien. Si se fijan, fue también un tanto repetitivo que le pasé cada valor uno por uno, ¿no? F18, G18, H18, sí. ¿Cómo podría abreviar un poco más esta fórmula? Bueno, escribir igual, sum o suma, abro paréntesis, primer valor, ¿sí? F18, dos puntos, último valor, que es este que está acá, ¿sí? Entonces F18 acá, no veo ahí, me está tapando un segundito que tengo medio grande la pantalla, ahí está. F18 y acá que es J18, ¿sí? Entonces me suma desde F18 a J18 sin que pase los valores intermedios, ¿sí? Esto que está acá se llama rango, es un rango. Le paso valor inicial, valor final y me realiza la suma de cada uno de los valores intermedios también. No le tengo que estar pasando uno por uno. ¿Siempre se puede hacer esto? No. Esto se puede hacer ahora porque son valores, ¿sí? Celdas consecutivas, una al lado de la otra. Si yo quisiera sumar esta con esta y luego esta acá con esta de acá, no sería un rango que esta del medio no la quisiera sumar. Entonces le pasaría ya una por una. ¿Ok? Se puede hacer también poniendo igual sum, abro paréntesis y marco las... ¿cómo es? Las celdas que quiero sumar. Igual sum es una... Sí, vos decís en lugar de escribirlo, Sí, los marco. hasta acá. Exacto. Y eso automáticamente lo que hace es escribirte celda inicial y celda final. Pero lo que pasa acá es exactamente lo mismo. Si lo escribe como un rango. Sí, sí. Es para no escribirlo con el teclado, tal cual. Cierro paréntesis. ¿Puedo aportar algo, profesor? ¿Cómo no, Carlos? ¿Cómo le va? Muy bien.
trabajé una vez en una empresa que no usaban el Excel en castellano. Teníamos que usarlo en inglés. Y era en Argentina todo eso, ¿no? Simplemente quería comentar eso. Entonces ahí tenía que usar Zoom y VLOOKUP, entre otras funciones. Esto... Bien. Es importante lo que dice acá Carlos, porque fíjense que no todas las funciones están en castellano y inglés, ¿sí? Después, luego más adelante vamos a ver otras funciones, como por ejemplo la que mencionó recién, esa VLOOKUP. Profe, Sí. claro, te hago una consulta a ver si entiendo. Dice funciones. Yo cada vez que quiero resolver algo, tengo que poner la palabra tal cual como está escrita. El nombre de la función. Así, pero viste que dice multiply igual. Sí. Multiply. Luego, primero que nada, el igual, ¿sí? Siempre el igual indica que vas a escribir una fórmula, ¿sí? Si no le pones el igual, vos podés escribir y te lo va a tomar como un texto. Fíjate que no hace nada, te muestra el texto que escribiste. Primero siempre el igual. Bueno, en el ejemplo que diste sería el nombre de la función, multiply, ¿sí? Abrís paréntesis y ahí le pasás los valores. Ahora vamos a ver que hay algunas diferencias, ¿sí? En cómo se usan el resto de las funciones. Sería eso, igual. Básicamente sería eso. ¿Sí? Sí, profe. Así que bueno, está bueno el comentario que hizo Carlos, porque no siempre va a estar disponible en ambos idiomas. Entonces no está. Hay veces que escriben y no le funciona de una forma. Pueden probar con el nombre en inglés, ¿sí? Inclusive ahora estas ¿cómo se llama? Estas versiones que nosotros usamos, fíjense que son online, ¿no? Nos conectamos a través del navegador. Entonces cualquier actualización que hacen en el programa, nosotros todos vamos a tener la misma versión del programa, ¿sí? Si fueran las versiones más viejas, por ejemplo de Office, podemos tenerlo en otro idioma y no va a funcionar en inglés o en español, ¿sí? Entonces está bueno que sepan o bien en inglés, que en inglés debería funcionar en todas las versiones, o ambos nombres, ¿sí? Así que bueno, como comentario está bien eso. Bien. Entonces, como recién consultaron el resto de las funciones, vamos a ver que con los operadores es exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que acá igual voy a cambiar un poquito la otra hoja. Acá tenemos para practicar resta, multiplicación, división, ¿sí? Esto yo luego les voy a enviar la hoja para que practiquen con el resto de las operaciones. Luego vamos a hacer una más para ver la diferencia que puede haber con las demás funciones, ¿sí? Fíjense, si yo quiero, vamos a venir acá a resta, si yo quiero restar estos dos valores, ¿sí? Con operadores sería muy parecido como lo hacíamos con la suma. Primer celda, menos segunda celda, ¿sí? Igual primer celda menos segunda celda. Presiono Enter y me resta los dos valores. Vamos a hacerlo con funciones. Escribimos igual nombre de la función, que era minus, ¿sí? Abro paréntesis, le paso el primer valor, punto y coma, segundo valor. Cierro paréntesis y eso me devuelve la resta de esos dos valores, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer este que está acá, ¿sí? Yo les voy a mostrar algo cuando escribo igual minus. Ven que acá aparece como un menú con una especie de ayuda, ¿sí? Yo clic ahí, me aparece el signo de pregunta que
me muestra una ayuda contextual, ¿sí? Una ayuda en pantalla de cómo funciona, de cómo utilizar esa función, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo veo y dice valor 1, punto y coma, valor 2. Bien. Valor 1, valor 2. Si yo escribo igual sum o suma, fíjense que me muestra valor 1, valor 2, punto y coma, punto suspensivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que a la suma yo le puedo pasar varios valores, toda la cantidad de valores que yo quiera y los va a ir sumando. Ahora, a la resta solo le voy a poder pasar dos valores, valor 1 y valor 2. Vieron que no decía puntos suspensivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no puedo sumar, restar todos estos valores? No. Sí voy a poder hacerlo, pero va a llevar una complejidad un poco mayor, ¿sí? Fíjense. Digo, igual, minus, abro paréntesis, y voy a restar los primeros dos valores. Este que está acá, punto y coma, este segundo. Cierro paréntesis. Esto me va a devolver el resultado de la resta de estos dos valores. Quiero restar este, bueno, voy a tener que llamar de nuevo a la función minus. Y como primer valor, ¿sí?, le voy a pasar esta resta. Y como segundo, vengo hasta acá, punto y coma, le voy a pasar este número que tengo acá, esta celda que tengo acá. Entonces ahí me va a hacer la resta de estos dos, restame este que está acá, ¿sí? Cierro paréntesis. Hasta acá tengo resuelta la resta toda esta. Si quiero a eso restarle este que está acá, voy a tener que llamar de nuevo a la función minus, poner un punto y coma y pasarle este valor de acá. Cierro paréntesis. Me queda uno más. Voy adelante de todo. Escribo de nuevo minus y le paso el resultado de la resta anterior y este valor que está acá. Cierro paréntesis y recién ahí finalicé la resta. Fíjense lo que es. Una fórmula bastante larga y donde utilizamos lo que se llaman funciones anidadas, ¿sí? A una función le pasamos el resultado de otra función, ¿sí? Al resultado de esta función la pasamos a este minus que está acá y así vamos pasándole a cada una de las llamadas a minus, ¿sí? La pregunta es, ¿yo les voy a pedir que hagan esto? No, no les voy a pedir que hagan esto. Esto se lo estoy mostrando para que vean que en el caso de la resta, la multiplicación y la división, ¿sí?, no van a admitir infinita cantidad de valores, que yo le pase infinita cantidad de valores. Entonces, yo lo que les recomiendo es para esas operaciones utilizar directamente el operador, ¿sí? Fíjense, yo hago igual valor 1 menos el segundo menos el tercero menos cuarto quinto. Obtengo el mismo resultado y fíjense que es mucho más acotado la fórmula que utilicé, ¿no? Entonces, nada, se puede hacer. Yo no les voy a exigir que lo hagan de esta forma, porque no tendría sentido, ¿sí? Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Excelente. Ahí... Janina Valenzuela. Ahí estaría sumando. Esto ya lo habíamos visto. Janina pregunta si ya hay fecha parcial. Sí. Se las había pasado yo, ¿no? La fecha de los parciales. No, el segundo no. No, creo que no. Ya les digo. Es el mismo día que la de primeros auxilios, que es el día que tenemos que ir allá. El 6 creo, 6 de... o el 11.
6 de julio. En ese sentido. Bueno, tenemos 6 de julio. Si nos quedan, estamos en 8, unas 3 clases más o menos. Sí, unas 3 clases. Profe, Dígame. ¿va a subir el video este de la clase? La estoy grabando ahora, si se graba todo bien, lo estaré subiendo. Ah, dale. Entonces, ¿qué fecha queda? ¿El 6 de julio? Disculpame, no llegué a escuchar la pregunta. ¿Qué fecha queda? ¿El 6 de julio? El 6 de julio. Ok. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Excelente. Sí, profe. Vamos a volver a la suma. Y me van a decir entonces, ¿cómo hallarían la suma de el gasto 1 para toda la semana? Igual sum, Igual. Sum, abro paréntesis, paréntesis. C, lo que pasa no llego a ver el número de la fila. Este es C15, C25. C25 a Dos puntos. G25. G25. Entonces recordamos esto. Lo escribió en forma de rango, ¿no? Ese 2 puntos indica que es un rango. Si lo hubiésemos pasado uno por uno, sería un punto y coma. Sí. ¿Sí? Bien. Y ahora para acá, mandé. Igual. Sum. Para calcular eso mismo para el gasto 2, gasto 3, gasto 4, podría entonces arrastrar, ¿no? Exacto. Y si quisiera calcular la suma de todos los gastos del lunes, ¿alguien más que lo quiera hacer? Era igual. Ay, no me acuerdo. C. Igual C. 25 más C 29. No. Si vos haces así, eso te va a sumar esta celda con esta acá. ¿Sí? No está mal. Ahora, si vos lo vas a hacer de esta forma, utilizando el operador más, ahí no te va a quedar otra que ir pasando cada una de las celdas, ¿sí? Más esta que está acá, más esta que está acá. Si vos lo que querés hacer es pasarle solamente, directamente el primer valor y el último, vamos a hacerlo acá. Este que está acá y este que está acá, ahí lo que tenés que hacer es escribir igual sum y ahí sí, hacerlo como un rango de 25, 2 puntos de 29. Entonces, si lo vas a hacer, lo querés hacer con un rango, sí o sí tenés que usar la función. ¿Sí? Si lo vas a hacer con operadores, no te queda otra que ir escribiendo uno por uno. ¿Ok? Ok. Y ahora, si quiero aplicar lo mismo para todos los días de la semana, puedo arrastrar, ¿no? Fíjense una cosa, si yo quisiera, esto ya saliendo un poco de estas tablitas que estamos trabajando, ¿no? Si yo quisiera generar un listado de números consecutivos, ¿sí? A partir del 1, puedo escribir el primer valor
el segundo valor, seleccionar esos dos y eso arrastrarlo hacia abajo, ¿sí? Ahora bien, acá lo hacían una sola fórmula y lo arrastraban hacia abajo y automáticamente lo generaba. ¿Por qué ahora tengo que escribirle dos valores? Bueno, fíjense, si yo escribo 1 y eso lo arrastro hacia abajo, lo que va a hacer es repetirme ese mismo valor. Yo al escribir dos valores lo que le estoy diciendo es que utilice, por ejemplo, si yo escribo 10 y luego 20, que utilice ese salto del primero al segundo, ese mismo salto para el resto, ¿sí?, de los valores que voy a ir autocompletando hacia abajo, ¿sí? Yo acá escribí 1 y 2, entonces me va a generar números de 1 en 1 a partir del 1. Yo acá escribí 10, luego 20, tiro hacia abajo y me lo fue generando de 10 en 10. Lo mismo podría ser de 100 en 100 o el salto que yo quiera, 5 en 5 también, ¿por qué no? Y yo le digo 5 y luego 10 y me lo va a generar con ese salto o ese paso de 5 en 5, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Excelente. Eso mismo funciona con días de la semana o meses. Más que en los días de la semana o los meses, fíjense que solo poniendo uno acá, si no hace falta que ponga más que el primero, automáticamente ya lo hace de uno en uno. Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer este que está acá. Fíjense, acá tenemos primera columna y una celda pintada en verde. Lo que nos pide es que a la primera columna le sumemos la celda que está pintada en verde, ¿sí? A cada valor de la primera columna le sumemos ese 100 que está ahí en verde. ¿Cómo harían eso? Van a ver que hay un pequeño cambiecito. En principio, ¿cómo lo harían? ¿Siguen ahí? No, ya me dio miedo hablar a mi profe. No, pero está mal equivocarse. Donde más se aprende, ¿no? ¿Qué preguntó? ¿Una suma? Queremos que a esta columna que está acá, ¿sí?, a cada uno de los valores de esta columna le sumemos la celda esta que está pintada en verde. ¿Cómo comenzarían eso? Igual. Igual. Suma. Paréntesis, Entonces- pues. Y ahí tenés que hacer clic en el 100, en el 200, perdón. ¿No tenés que marcar las celdas que querés sumar? Esta que está acá. Y esta Claro, que está acá. más y la otra. Esa y esta que está acá. Ajá. Y ahí cerrar paréntesis y poner enter. Enter, 110. Bien. Y para el resto, si quiero aplicar lo mismo para el resto, Lo estirás. Hago lo mismo. Lo pones con la palabra, bajo en vez de suma, pones resto. ¿cómo? ¿Cómo era? No me acuerdo cómo era la palabra como para restarla. No, Cállate. quiero aplicar la misma suma para el resto. Puedo apretar en la Ah, y lo esquina bajás, y apretás el arrastrar cuadrado y para lo bajás. abajo. Bien. Fíjense lo que pasa ahora. Esto me spoilean. Bien, tengo 10 más 100, 110. Ahora lo que me hace es 20 más nada, 20. 15 más nada, 15.
Yo lo que quería era que a cada uno le vaya sumando el valor este que está acá, ¿sí? Está bien lo que hizo, porque yo a medida que autocompleto hacia abajo, que estiro hacia abajo, va avanzando y dice, bueno, este, sumámelo con este con este, ¿no? Pero eso no es lo que quiero. Yo quiero que siempre me sume esta celda de acá. Entonces tendríamos que poner suma igual B más la celda 41. No, perdón, no es B, es C. Es C donde está el 100. Voy a decir, esta celda del 100. Y Más B 41 donde está el 20. Y B 41. Bien. Y ahí sí me lo hace. Me realiza el cálculo, está perfecto. Ahora imagínense que si esta tabla, está bien, son 10 valores. Si esta tabla fueran 1000 valores en vez de 10, ¿sí? Hay que escribirlo uno por uno. Ahí ya no me suena algo como muy... no me convence mucho, ¿no? Como que tengo que estar repitiendo una vez lo mismo, una y otra vez lo mismo, no tiene mucho sentido porque... lo que está bueno de Excel y de las hojas de cálculo es que puedo automatizar, ¿no? Entonces, para no tener que estar escribiendo una y otra vez, lo que vamos a hacer es volver a la primer fórmula. Y donde tengo este C40, que es la que quiero dejar fija, que siempre me la deje fija por más que yo autocomplete hacia abajo, voy a poner entre la C y el 40 el signo P. Presiono Enter y me da el resultado, ¿no? 10 más 100 está bien. Entonces este signo pesos me va a decir que esta celda acá la deje fija. Cuando yo autocomplete hacia abajo, si bien va avanzando en la primera celda que yo no le puse ningún signo, la otra la deja fija. Entonces hace 20 más 100, 120. 15 más 100, 115. 11 más 100, 111. ¿Sí? Entonces, para fijar una celda, lo que hago es poner el signo pesos entre medio. ¿Sí? ¿Vieron? Sí. Sí, profe. Ok. Vamos a pasar al siguiente, que es muy parecido, pero hay una pequeña diferencia. Ahora lo que quiero hacer es, en vez de sumar toda una columna, quiero sumar la fila con esta celda en verde. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo, profe? En lugar de querer sumar cada uno de los valores de una columna con una celda que está en verde, acá fija, lo que quiero hacer es ir sumando los valores de una fila con esta celda que está en verde fija. ¿Cómo puedo hacer eso? Hago el mismo procedimiento que hicimos en el anterior. ¿Cómo sería eso? Era C, no, perdón, signo igual. Igual. La palabra suma o sum. Suma. Paréntesis. Y era... Espere que no veo bien el nombre. G40. 40. Ahí era dos puntos. Punto y coma. ¿Sí? El Punto y coma. Es cuando queremos hacer un rango, ¿sí? Ok. Acá, nada, vamos a sumar dos valores, entonces le pasamos con punto y coma a los dos valores. Punto y coma. G41. G41. Y ahí en el G iba el signo peso. Entre el G y el 4. Sí. La pequeña diferencia que les decía que iba a haber es que ahora que lo estamos haciendo, que vamos a autocompletar de forma horizontal,
El signo pesos lo vamos a poner adelante, no en el medio, sino adelante. ¿Sí? Presiono Enter y cuando autocompleto me va a fijar esta celda. Y fíjense, 210 más 220 más 240, etc. ¿Sí? Si yo lo hubiese puesto de la misma forma que el anterior, no hubiese funcionado. Fíjense, autocompleto. Está sumando 20 con nada, 40 con nada. No me fijo esta celda. Entonces, cuando la suma se hace para abajo, se pone en medio y cuando se va para el costado, se pone adelante, ¿así? Tal cual. Excelente. Cuando se hace para abajo o para arriba de forma vertical, se pone en el medio. Cuando se hace de forma horizontal, lo ponen adelante. Signo pesos adelante para fijar la celda que quieran fijar, ¿no? Yo lo puse adelante de este G41 porque es esta que está acá. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Excelente, genial. ¿Alguien que quiera que se haya quedado por ahí o quiera rever alguna partecita? ¿No? Bien. Esto que hicimos acá, entonces, se puede hacer esto de fijar una celda, se puede hacer tanto con función como con operadores. Y si yo hubiese usado el más de la función, también lo podía fijar usando el signo pesos. ¿Sí? Es indistinto. Y se puede usar tanto para la suma, para la resta, multiplicación, etc. Bien. Fíjense que si yo voy y veo la fórmula, acá me dice suma de B40 con C40. Voy a ver la segunda que me generó, dice B41, y acá me dejó fijo C40. En el resto también, en todas me dejó fijo el C40. ¿Sí? Para eso que sirve el signo pesos. Bien. En el chat. Bueno, bien, vayan por favor dejando el presente, ¿sí? Y vamos a hacer la clase de hoy, vamos a hacer hasta acá. Ya la clase que viene vamos a continuar un poquito con este tema de Excel y un par de funciones más y bueno, por ahora hacemos hasta acá y les voy a enviar entonces esta hoja de cálculo para que puedan practicar con las funciones y eso va a ser todo por hoy. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene, chicos. No se olviden de poner el presente. Bueno, profe, hasta la semana que viene. Hasta luego.